Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia, una ceremonia cósmica. Y además en los diálogos que se ofrecen al terminar la ceremonia bajo un egregor de unidad, de orden, de sentido, de propósito para todos compartirlo. Y esto, el metodología, sus preguntas o sus experiencias. Adelante, tienen la palabra. Adelante. Sí, Yo, Lupita. muchas gracias, muy honorable. Buenos días a todos, mis queridos hermanos, y a usted, maestro. Nuestro querido maestro, espero hacer la pregunta de manera apropiada. ¿Por qué cuando decimos, Señor, yo no soy digno de que vos entréis a mi pobre morada y decir una sola palabra y mi alma es sana y salva? A lo mejor suena como arrogancia, no lo sé. ¿Por qué yo no soy digno, muy honorable? Porque no me ocupa difundir la luz, no me ocupa multiplicarme en todos los seres y seguir siendo el mismo. El gran Paramatma, el macrocosmos, pues no podemos compararnos. El lugar que le toca a él gobernar y ser el Señor. Nos toca emprender a ser el Señor y el director, el responsable de este universo que es enorme. Miles de millones de seres, de átomos, de energías, bueno, pero a veces ni podemos con este. Entonces no nos podemos igualar al macro. Y en un acto de polaridad, de recibir, de enlazar, de conectar, con un solo verbo, más decir una sola palabra y mi alma será sana y salva. ¿Qué significa? Que habré comprendido mi origen y mi destino, sana y salva. La unidad en la multiplicidad de salud y conciencia, en lo psíquico y en lo físico. Entonces, no tiene algo de degradación o de exaltación, al contrario, ubicarme, decir una sola palabra y mi alma será. Y la palabra que piden es el Dalet, abrir la puerta de conexión hacia esa unidad total. Tiene mucho sentido, pero nuestros sentimientos están encontrados ahí a veces. ¿Qué es la dignidad, el lugar y la función que te tocan? Esa es tu dignidad. Hacerlo. Es el deber, pero no nos toca otra. Pero podemos enlazarnos con el macro, ¿sí? Pero con humildad, con total apertura y reconocimiento a su grandeza, a su luz, a su gloria, a sus infinitas posibilidades. Es algo muy profundo y que cuando se hace correctamente en la polaridad, fluye algo, fluye luz, unidad, un poco de paz, aunque sea por un instante. Pero se requiere esa humildad a la hora que uno solicita. Ubícate.
No eres tan grandote ni tan poderoso o tan sabio como tú te lo crees. Es que no eres el sabio. La sabiduría es de aquel que la vive, la reconoce y humildemente la sirve. Ay, pero el ego no quiere ser indigno. No, es que la dignidad es hacer lo que te toca de la forma justa y correcta, pero no nos toca, pero nos podemos enlazar. Es un momento de una gran dignidad, de una gran unidad, si es que logramos la experiencia. No solo mencionarla, sino vivirla. Es lo que yo les puedo comentar. Muchísimas gracias, Yo muy no soy honorable. digno de que vos entréis en mi pobre morada, pues porque es carente, tiene sus limitaciones. ¿Cuál Claro. es el problema de mencionarlo? Pero se necesita estar en esa polaridad para abrirse y reconocer, afirmar, identificarse. Si no, no funciona. ¿Alguien más? Muchísimas gracias, maestro. Adelante, Constantino. Buenos días, mi honorable maestro. Buenos días a todos mis hermanos, maestro. ¿Por qué no se debe hacer el adulterio? No se permite. No es que no se permita, es que el adulterio es adulterar, mezclar cosas que no se deben mezclar. Y es que cuando uno tiene relación, sobre todo genital, que es el adulterio, porque el adulterio no es andar con otra persona, es tener relaciones genitales, específicamente, ¿sí? Hay un impacto en el alma, hay un impacto, tiene que ser de muy elevada conciencia para que no lo haya, ¿sí? Porque mucha gente va en busca de sus sentidos, pero hay que trascenderlos. Entonces el adulterio es una mezcla de vibraciones que no conviene a ninguna de las dos partes, ni a la tercera, porque entonces ya no tendrá claro qué está buscando. Tradicionalmente hay una especie de liturgia donde se dice que el matrimonio, pero inclusive en las tribus en general, ¿sí? Así como amantes, así como para un proyecto de vida, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso. Es un proyecto para trascender y crecer. Iniciáticamente, las pruebas del matrimonio, que son muy fuertes, es para trabajarlas y trascenderlas, pero necesitas que las dos partes lo quieran hacer, no solo una parte. Lo que nosotros vinimos transmitiendo hasta para los que y quieren intentar, pero no todos lo pueden hacer, es, aparte, iniciáticamente y en la Iglesia Católica en particular, pero también en otros lugares, no se acepta, ahora ya no quiero, o sea, el divorcio. Hay que trabajarlo para trascenderlo.
y quedar más agradecidos después de trascenderlo. El acto en sí es hermoso. Gracias a eso estamos aquí. Mi papá y mamá se tuvieron relaciones. Mi papá aportó sus espermas, mi madre aportó su óvulo y yo nací después de un proceso que ya arrancaron ellos. Si no se hubieran acostado, si no hubieran tenido relaciones, pues no estaría yo aquí, o ninguno de ustedes, ni ningún animal, pues, ni ninguna planta. La mitosis, la prolongación de la especie. Pero cuando solo es huir del tema, del problema o de la circunstancia o de la diferencia, en vez de buscar la unidad que se dijo que se buscaría, que se comprometió el alma de alguna manera, el adulterio es esa mezclar cosas que no deben mezclarse. Inmediatamente que una mujer en sus labios vaginales o ciertas estructuras internas y el hombre con su instrumento, con su pene, el macho, tocan, ya no hay de que nada más fue con agua y jabón que se borra eso. Mm, mm. Queda una experiencia, positiva o traumática. Es para acercarnos más y entregarnos todo, es para alejarnos más y no querer nada, huir. Entonces, el adulterio tiene esas características. Hay que trascender las pruebas. Entonces, hay que verlo del humano hacia arriba. El adulterio, en lo animal no hay adulterios. ¿O sí? Un perro, pues, puedes montarse en cualquier perra y no es adulterio. En lo humano, cuando hay un proyecto moral, espiritual, entonces sí puede haber lo que se llama el adulterio. Especialmente cuando se tienen dos proyectos con dos personas diferentes. ¿Sí? Una atracción fugaz, como se dice en México, calentura o algo, pues habría que ver qué queda y cómo quedan las dos partes. Me explico, no es tan sencillo como catalogarlo, pero el hecho de la mezcla, mientras no se cierre un ciclo correctamente, se declara como adulterio. Un vino le pones de otro vino y se adultera. Un guisado le pones otra cosa y pues, se adultera, cambia. Es un cambio y modificación el tema del adulterio. No es solamente el acto es hermoso, el acto es la continuación de la vida, que es una maravilla. ¿Sí? A nivel mamífero, pues los machos son promiscuos o son de una sola pareja, son promiscuos. Mientras haya la provocación de la hembra, les despierta todo lo que imaginen que se les despierta. Les crece y cumplen, buscan cumplir su misión a toda costa. Las hembras solo cuando viene su periodo, en el caso de los mamíferos, ¿sí? No se dejan ellas, no tienen relación excepto el periodo de fecundación. Una vez al año, dos veces al año, lo que sea. La mayoría una vez al año.
o cada año y pico. ¿Sí? Estamos hablando de mamíferos. Pero el humano debe enlazar historias, comprender historias, poner luz en las historias, darle un sentido a la historia que ha vivido en el alma, las experiencias que ha vivido. Y ya no solo es un mamífero o un primate, porque el tipo de cuerpo que tenemos es más semejante al primate que a otro mamífero, que a un perro, pues no, tenemos otra. Pero nos parecemos mucho a los primates que alguna vez, por alguna mutación, existieron y alcanzaron la condición humana. Pero ya no hay de esos, o por lo menos no hemos sabido de más. ¿Ya? Tienen sus limitaciones, pero por alguna mutación rompieron esas limitaciones y fueron más adelante. Y mucho estuvo con el dominio del fuego. Ahí empezaron las grandes mutaciones en la mente, en el ego. Entonces, el adulterio es cuando se mezclan cosas que no deben mezclarse. Y entonces ya no tiene la autenticidad, la claridad de lo que se dice que contiene. Ya tiene algo raro. Ustedes a un licuado le ponen algo más, lo adulteran. Si era la receta, adulteran la receta. Tampoco es una palabra tan fea, pero sí involucra un engaño, involucra no ser claro, involucra estar abriendo ciclos sin cerrarlos, involucra mentira, engaño, también hasta, como diríamos, ofensa al otro. Pero bueno, ahí vamos, aprendiendo. Ahora, el tema de la relación de hombre, mujer, macho, hembra en las diferentes culturas a nivel moral es diferente. ¿Sí? En la cultura judío-cristiana es muy claro. ¿Verdad? Y como quiera pasan, hasta con los sacerdotes y con todos. Porque el impulso animal es muy fuerte. No se justifica, se entiende. Hay lugares, por ejemplo, en Alaska y esos lugares muy nórdicos, en la Siberia, donde una muestra de bienvenida, ¿sí? La mujer, si quiere, puede dormir con el visitador para que no tenga frío y para mostrarle que es bienvenido. Y no se ve mal ahí. ¿Sí me explico? Es una condición extrema, pero así son sus costumbres. En el Tíbet, una mujer puede tener varios hombres. ¿Ya? El tema del adulterio es más allá de la forma, de lo cultural. Es la forma de empezar otro proyecto sin haber cumplido el que es, al que te comprometiste a hacer. ¿Mm? Es el abandono de cualquiera de las dos partes, o el no cerrar bien y decir que ya no hay nada, etcétera, etcétera. La pregunta también es cómo queda cada persona, cada miembro de la pareja, después de una cosa así. Aunque hubo a lo mejor cosas muy hermosas, porque las pudo haber. Queda un sabor a mentiras, a engaños, a cosas así. Entonces tiene sus detalles. Además, había un compromiso de formar una familia juntos y el adulterio hace que ya no se forme una familia juntos. Se impacta también a los hijos. ¿Mm? Pero hay culturas y culturas.
En el norte, en hay unos lugares en Chihuahua, no en Nuevo León, no. Tiéndese más a hacer el compromiso más formal. Pero en Chihuahua y en muchas partes de los ranchos y todo, es muy normal que un macho tenga sus aventuras, pero siempre regresa a la casa y trata bien a los hijos. No sé si me explico. Es como una demostración y hasta algunas mujeres lo llegan a provocar y diciendo, pues ándale, mira nomás, el macho tiene para mí, para muchas. Como diciendo, elegí bien. Pero esa es una medida que no tiene sentido, porque no se mide a un ser humano, a un animal, sí, a lo mejor cuántas montó, pero a un ser humano no se le mide por eso. No tiene sentido, ni a la mujer, que también ahora ya está más de moda que se vaya de recreo, ¿sí? Para un tema muy egoico. Ya se parece entonces a los machos. En fin, es un tema complejo, cultural, moral, espiritual, energético, psíquico, Kármico. kármico, animal, humano y hasta de una gran trascendencia. En el Oriente hay historias de maestros que van por el mundo y es una bendición que fecunden a una hembra. Pero claro que lo hacen no por el placer, lo hacen que esa hembra alcance una experiencia profunda y significativa como mujer. No es que la iluminen, así como muchos lo presumen. Lo que menos haría un maestro es presumir eso. Solo ayudaría a que esa mujer encontrara una autoestima y un valor importante. ¿Sí? Porque un maestro también no digo genitalmente, pero anímicamente y hasta mental o espiritualmente, a veces tiene una relación profunda con alguna mujer sí, sí, pero no quiere decir que tengan relaciones genitales, que lo compromete diferente. Sí, yo lo he visto, el hermano mayor lo tuvo, pero no llegaba al tema genital. Pero esas mujeres se llenaban internamente como con nadie, con la presencia de su hombre espiritual. O puede ser al revés también, ¿sí? Que una mujer, un hombre se llene mucho de una mujer espiritual y una mujer de un hombre espiritualmente hablando, sin entrar a otras cosas. No sé si me explico. O sea, las relaciones se dan en muchos planos, de muchas maneras, pero no están limitadas al plano cultural, sino realmente al impacto y trascendencia en el tiempo. Recordemos que las famosas santas a veces tenían a Dios, al Cristo por amante, ¿m? Pero nunca tuvieron relaciones. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? Y algunos hombres con la Virgen María, ¿sí? Era su arquetipo. Pero en fin, son temas en lo cultural polémicos, en lo biológico pues, muy claros, no tienen ningún enredo, son temas biológicos. El tema también, y lo voy a tocar nada más de paso, es que hay mujeres y hombres, sobre todo mujeres, que llegan a proyectar en otro hombre lo que no encuentran o no pueden encontrar, más bien, no es que no encuentren, sino no pueden encontrar en su pareja. Y entonces proyectan una serie de sustancias para no verse afectadas en su ego. Y entonces encuentran un amante bandido por ahí, porque evaden su encuentro y crecimiento. Este estudio lo hizo el señor Carl Jung y es muy interesante porque es una posibilidad que para no sucumbir en la depresión psicológica, al rato es toda esa necesidad de encuentro.
tú mismo te la provocas con sustancias bioquímicas, que en realidad no es la otra persona la que cuenta, sino tus sustancias para tú sobrevivir. Es un tema interesante y profundo, de mucho respeto, no de, porque sucede muy profundamente y no tan poco como uno quisiera pensar. La proyección en otra persona. Pero no es que te interese la otra persona, es que si no te tienes la otra persona o el patrón de la otra persona, no sobrevives psicológicamente, te caes. Y antes de caerte, sustituyes, ¿sí? Sustituyes. Son temas que son las historias de los seres humanos, nosotros los seres humanos. Es importante, con mucho respeto, poder hablar de ellas, ¿sí? Posibilidades. Y no quiere decir que estemos sugiriendo nada, simplemente comprendiendo la naturaleza humana. Esa es la parte más profunda, la comprensión. No es la atracción o el rechazo, es la comprensión. ¿Por qué y para qué te toca vivir eso? O a mí me toca vivir eso. Esa es la parte más humana. ¿Mm? Ya no solo animal, que es un ratito, y no se necesita, es impulsos, ya muy aprendidos, sino lo humano es la comprensión, la valoración y otros factores que nos deben distinguir del animal, en un sentido más elevado, más noble, ¿sí? De más aprecio, de más reconocimiento, como una posibilidad. Al estar en esta condición humana, es una posibilidad que cualquiera puede vivir, ¿eh? Ya vienen otra cosa de las represiones, de las culpas y de otras cosas, pero ahí no voy a meter. Es muy complicado ese mundo. Pero el adulterio es una expresión muy compleja, no es tan simple. ¿Sí? Aunque la doctrina hebraica, judaica, era muy, como era ley mosaica, era muy enérgica. Y para terminar, y un poco en broma y bajar la expectativa, pero no estoy diciendo nada ni sugiriendo nada. Nada más es una anécdota. El problema cuando se escribió los 10 mandamientos, se dice, no desearás la mujer de tu prójimo, pero nunca dice no desearás al hombre de tu prójima. Y es un tema de redacción. Así fue, ¿sí? Y no nos vamos a ir a la letra, tenemos que irnos al espíritu, de lo que está tratando de decir, de lo que sucede en los planos invisibles, en la condición humana, y trasciende a los efectos sociales, en el caso de hijos, familias, etcétera. Yo conocí a una mujer que se quejaba de que su marido era y no fue promiscuo, adúltero, pero en la primera oportunidad ella fue la que se buscó su amante y y su pareja y empezó a hacer otro proyecto de vida. Son cosas que suceden. Hay que tener cuidado con apuntar hacia la oscuridad del otro, más bien es saber de dónde le viene y para qué está pasando en ese proceso. Y en todo caso, si hay amistad o algo, pues conversar. Y si no, mejor no te metas. A mí el maestro Estrada me dijo en los temas de pareja, trata de no meterte hasta lo mínimo posible porque son muy complejos y luego te acaban echando la culpa a ti. Ellos tienen que hacer su propio reconocimiento, su propio compromiso y su propio trabajo. ¿Sí? No es de que el otro, el
terapeuta le haga las cosas a una pareja. Que ahorita está cualquier problema a la terapia. Y a la terapia. Y gente que no tiene. Y esos terapistas, pues es un desastre a nivel amoroso. Sí, y de todo. O hay unos que definitivamente dicen, quítate todas las normas y éntrale al que quieras y ahí cuando se te antoje. Disculpen, pero he escuchado muchas historias de esas, de que los terapistas son los menos éticos y canalizan como una proyección personal al otro. Y los más promiscuos. Hay de todo, hay de todo. Pero es un tema muy complejo, es lo único que digo, y es un tema que hay que ir al fondo de las cosas. ¿Sí? Pero tiene que ver por el impacto en las almas y en las familias y en la sociedad. También se tiene que ver todo eso. Por eso les hablo de complejidad, no de complicación, les hablo de complejidad. Son muchos factores a tomarse en cuenta. Y en cada caso y en cada proceso y en cada momento no es la misma forma que se puede abordar. Bueno, pues les agradezco mucho esta oportunidad de compartir. No estoy diciendo que a nadie qué hacer. Estoy diciendo que hay que observar, que hay que valorar las cosas desde muchos ángulos. Y ahorita hemos tocado muy pocos, especialmente en la relación de parejas y en el tema específico del adulterio. Pax, que pasen bonito día. Paz. Un abrazo. Paz, Gracias, maestra, feliz igualmente. día a Buen todos. día, maestro. Buen día, Muchas hermanos. gracias. Buenos días. Buen día. Saludos a todos. Hasta Buen día, mañana, saludos. hermano. Hasta mañana. Bye. Pax.